Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, estamos felices de estar acá otra vez, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos estudiando temas importantes, temas necesarios, temas que pueden hacernos, que nos pueden ayudar para el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo del fin. Recuerde, como decimos siempre, estamos esperando el evento más importante en la historia de la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de la segunda venida hay eventos importantes también, eventos que están profetizados, que están escritos en la palabra de Dios, en la profecía, Apocalipsis, Daniel, eventos que, si no estamos preparados, si no los conocemos, vamos a poder recibir la marca de la bestia, vamos a poder cometer cosas que la Biblia nos dice que no debemos de hacer, como adorar a la bestia, adorar su imagen y cosas semejantes que hemos estudiado en esos temas pasados. El tema para hoy, mi hermano y mi hermana, se llama leyes dominicales. Leyes dominicales. Pero antes de iniciar este tema, quiero leer una cita primeramente en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Nos dice así la palabra de Dios. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Dice que Dios, el Padre, tiene un libro en su mano. Ese libro, mi hermano y mi hermana, ya lo estudiamos anteriormente, es el libro de la vida. ¿Por qué? Dice que está en su mano derecha, pero después nos dice quién es digno de abrir y desatar los sellos de este libro. Dice que ninguno podía abrirlo, ni siquiera mirarlo, pero después, más adelante, en el versículo 5, dice que aparece el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y para desatar sus sellos. En el cielo, mi querido hermano y mi querida hermana, se está dando un juicio. Se llama el juicio investigador. Ese juicio empezó ya hace años. Ese juicio empieza por los muertos, o empezó por los muertos, y en algún momento en la historia de la humanidad siguen siendo juzgados, más bien en este caso, los vivos. Estamos preparados, mi hermano, para este juicio que se está dando en el cielo, donde todos los nombres son revisados, son examinados y son vistos. Unos son dejados en el libro, otros son borrados del libro de la vida. ¿Cómo está su nombre? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está usted, mi querido hermano y mi querida hermana, para poder resistir y para poder estar bien y firme cuando su nombre sea leído en este libro? Importante pregunta, y esa pregunta, la respuesta la tiene usted y la tengo yo, porque nosotros conocemos nuestra propia vida. Ok, antes de iniciar el tema, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar, para que su Espíritu Santo nos pueda redarguir e instruir. Si usted puede acompañarme, le voy a pedir que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de estar otra vez acá, Señor, pudiendo compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú puedas, Señor, darnos claridad para hablar, Señor. Que podamos hablar, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la historia, Señor, y de acuerdo a los acontecimientos que se han dado y que se dan también.
También, Señor, te pido por cada uno de los oyentes, televidentes, que tú puedas poner en su corazón, que tu Espíritu Santo pueda redarguirlos de justicia, de pecado, de juicio, y que les pueda dar entendimiento también para que puedan entender, Señor, esas cosas que vamos a poder anunciar, que vamos a poder enseñar, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Leyes dominicales, mi querido hermano y mi querida hermana. Hemos estudiado un tema muy importante que se llama las 7 bestias o los 7 poderes mundiales en el mundo. Este tema lo tenemos ya como 8 fechas más o menos de estar predicando esto. Por último, hemos visto el quinto y el sexto poder mundial, hablando de un poder en Europa, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un poder que ha gobernado por 1260 años y que en 1798 recibió una herida mortal. Pero también en América nace otro poder, surge otro poder, que son los Estados Unidos de Norteamérica, un país que es, al contrario de Europa, que son países católicos, un país netamente protestante. Catolicismo en Europa, protestantismo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Estudiando estos temas, creo que con este tema terminamos ya para seguir con la 7ª bestia, pero nos dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 16. Apocalipsis 12 y 16 nos dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Ahora vimos que la tierra nos está hablando de los Estados Unidos de Norteamérica en este caso. Dice que la tierra ayudó a la mujer. Recuerde que en el tiempo de hegemonía papal, en los 1260 años de persecución, cuando las personas no podían adorar a Dios como ellos querían, como ellos leían, como ellos entendían, sino que tenían que hacerlo como mandaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el que no adoraba conforme a lo que decía la Iglesia era encerrado, era encarcelado, era ejecutado, era castigado, era torturado, eran quemados, eran muertos, eran perseguidos. Entonces, ¿qué pasa con las personas en Europa? Cuando se descubre un nuevo continente, las personas acá en este lugar comienzan a huir a este nuevo continente. Por eso dice la palabra profética más segura, Apocalipsis capítulo 12, versículo 16, pero la tierra, en este caso América, el nuevo continente, ayudó a la mujer es la iglesia. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En ese tiempo de persecución, en ese tiempo en que las personas no podían adorar como ellos querían, como ellos entendían, nace una nueva nación acá en América. Esta nación recibe las personas que están huyendo de la persecución papal allá en Europa. Recordemos, año 1492. Es el descubrimiento de América. Cristóbal Colón llega a América por primera vez. Año 1492. Año 1583, la reina Isabel I de Inglaterra otorga una autorización al pirata Sir Walter Raleigh para fundar una colonia al norte de Florida, a la que llama Virginia, y que abarca lo que es Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental y Maine. Entonces vemos cómo comienza a establecerse en el año 1583 este país de los Estados Unidos, que al principio eran colonias. Recuerde que eran 13 colonias, pero aquí estamos empezando apenas. En el año 1620 pasa algo muy importante. Llega a las costas de los Estados Unidos el navío que se llama Mayflower, el más famoso de todos los cargamentos de personas en busca de libertad, trayendo consigo a los peregrinos cristianos que huían de la opresión religiosa en Europa. Entonces vemos donde los cristianos comienzan a llegar a las costas de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, es importante, entre todas las cosas que podemos hablar, que esos cristianos que venían huyendo de la persecución en Europa por el catolicismo, por la Iglesia Católica, por el poder papal, venían para poder adorar a Cristo según lo que ellos entendían, según lo que ellos habían estudiado, según lo que ellos creían. Sin embargo, los puritanos que llegaban aquí a los Estados Unidos creían que los gobiernos debían hacer cumplir la moralidad de Dios. O sea, creían ellos que el gobierno tenía que hacer cumplir la ley moral de Dios. Castigaban severamente a los bebedores, a los adúlteros, a los violadores del sábado y a los herejes. Entonces, para ellos poder vivir una vida correcta, entonces se apoyaban en la ley civil, en el gobierno, para que el gobierno castigara a las personas que eran
de una baja moralidad, personas adúlteras, personas bebedoras, personas herejes, pero en este grupo también los violadores del séptimo día. Ahora, el séptimo día para ellos era el domingo, cuando la Biblia dice que es el sábado, pero ellos lo veían como el domingo. Entonces una persona tenía que ir el domingo a la iglesia y tenía que dejar de trabajar el domingo si no era castigado. En las colonias puritanas el derecho de voto se limitaba a los miembros de la iglesia. Si usted no era miembro de la iglesia no podía votar. Y los salarios de los ministros se pagaban con los impuestos. Eso estaba sucediendo acá. 1776, los Estados Unidos declaran la independencia. 1789 se firma la Constitución en los Estados Unidos de Norteamérica. 1798, recordemos que el papado recibe la herida de muerte. Un 11 de febrero el Papa Pío VI es tomado prisionero y termina con eso los 1200 años de hegemonía papal, y aquí es donde surge esta segunda bestia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Siguiendo la secuencia, después vio otra bestia que subía de la tierra. Entonces vemos que después de que termina el año 1798, surge otra bestia, pero esta bestia no sale del mar, sino que sale de la tierra. El mar representa el viejo continente, la tierra representa el nuevo continente, en este caso más específicamente los Estados Unidos de Norteamérica. Pero dice el versículo, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 dice que esta bestia que surgía, que nacía en la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Los cuernos representan los principios de libertad religiosa. Recuerde que lo estudiamos ya anteriormente, el republicanismo y el protestantismo, que no lo vamos a explicar porque ya lo hemos explicado anteriormente. Pero también nos dice la profecía, pero hablaba como dragón. O sea que esta bestia hablaba como dragón. Ahora, ¿qué quiere decir que hablaba como dragón? Ya también lo hemos estudiado, pero esto representa un contraste entre lo que dice que tiene cuernos como de cordero, pero habla ahora como dragón. O sea, que tiene que ver esto con la imposición de leyes religiosas en contra de la ley de Dios. Esto lo hace usando el gobierno o el poder civil. En esta época también vemos que viene el gran despertar religioso. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 12, hablando de los 7 sellos, el sexto sello nos dice: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí que fue hecho un gran terremoto. Primero, el sol se puso negro como saco de silicio. 2, y tercero, 2, y la luna se volvió como sangre. Ese es el segundo. Versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. 3 acontecimientos que se dan o que nos profetiza Apocalipsis en el capítulo 6, en el versículo 12 y 13. 3 acontecimientos que fueron ya cumplidos. Primero, el 10 de noviembre de 1755 se da el gran terremoto que tiene como epicentro Lisboa en Portugal. Cuando dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, miré cuando se abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Pero después de eso dice que el sol se puso como silicio y la luna, dice, se volvió como sangre. Ese evento se da el 19 de mayo de 1780, cuando el sol se pone como silicio y la luna como sangre. Eso se le llama históricamente el Dark Day o el día oscuro. Pero nos dice el versículo 13, las estrellas cayeron del cielo. Esa caída de estrellas se da en secuencia el 13 de noviembre de 1833, que se llama la gran caída de estrellas en este caso. 1833, el 13 de noviembre. Se vienen cumpliendo acontecimientos proféticos que van sumándose a todos los eventos que han sucedido. Pero en estos eventos nos dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11, que esta bestia que surge de la tierra, dice que tenía cuernos como de cordero, principios religiosos, pero hablaba como dragón. O sea, que pone leyes o va a poner leyes religiosas en contra de la ley de Dios. Interesante lo que nos dice que va a suceder. Pero también nos dice que esta bestia, y leo Apocalipsis capítulo 13, va a formar una imagen. Apocalipsis capítulo 13.
Versículo 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada, hablando del papado en este caso. Hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando acá de milagros, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dice que manda que le hagan una imagen. Ahora, ¿qué es una imagen? La imagen es una copia exacta del poder que gobernó el mundo por 1260 años, hablando en este caso del poder papal. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que gobierna desde del año 538 después de Cristo hasta el año 1798, donde hacía lo que quería, ponía reyes, quitaba reyes, establecía leyes tanto políticas como religiosas, y perseguía al que no obedecía lo que ellos decían. O sea, es un sistema de control donde nadie puede comprar ni vender, sino aquellos que adoren a la bestia y a su imagen también. Ahora, cuando hablamos de que este poder que se levanta en el año 1776, los Estados Unidos de Norteamérica, va a ser una imagen, o sea, una copia del poder que gobernó por 1260 años, entonces tenemos que ver y tenemos que entender que este poder va a hacer leyes también contra la ley de Dios. Ahora, no sé si usted ha escuchado sobre el CMI, el Consejo Mundial de Iglesias, y voy a leerle acá sobre esto. Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias es la unión de muchas iglesias. La unión de muchas iglesias. La mayoría de base protestante, que se unen para poder formar una coalición. Nos dicen, el Consejo Mundial de Iglesias, o sea CMI, se constituyó formalmente el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam, Holanda. 1948. Nos dice, está compuesto de diversas organizaciones, ramas controladas por el CMI. O sea, diversas iglesias de base protestante controladas por el CMI. Todas están bajo el control del Consejo Mundial de Iglesias. La meta del Consejo Mundial de Iglesias es unir a todas las religiones. Vea la meta de este consejo: unir a todas las religiones del mundo. Estos grupos religiosos deben de renunciar a las doctrinas mantenidas que causen diferencias. O sea, hay doctrinas que causen diferencias que tienen las iglesias con otras iglesias, a las cuales deben de renunciar. Y que el centro consista en enfocar aquellas creencias que mantienen en común. Dice que solamente se van a enfocar en las creencias que tienen en común. Ahora, hay creencias que son bíblicas, las cuales no podemos dejar, pero este Consejo Mundial de Iglesias ordena que se dejen algunas creencias o doctrinas que mantienen diferencias entre las iglesias. Ahora, este Consejo Mundial de Iglesias, están incluidas muchas, pero muchas iglesias. Incluso, tal vez la iglesia donde usted asiste está incluida en este Consejo Mundial de Iglesias. No sé si usted ha oído del movimiento ecuménico mundial. Es lo mismo que tiene que ver con esto. Pero voy a hablar de algunas iglesias que componen este Consejo Mundial de Iglesias. Son 348 iglesias en total, o movimientos religiosos. Porque en este caso podemos decir asambleas de Dios tal vez. Si decimos asamblea de Dios, no estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un montón de iglesias que son asamblea de Dios. Esa es una. Después decimos pentecostales, son muchas que componen la iglesia pentecostal. Entonces podemos hablar acá de la anglicana, asambleas de Dios, las bautistas, cristianas, iglesia de Dios, congregacional, episcopal, evangélica, evangelio completo, santidad, luterana, menonita, metodista, ortodoxa, pentecostal, presbiteriana, protestante, reformada, y muchas más son parte de este Consejo Mundial de Iglesias. Un consejo que se une para poder unir a todas las iglesias. Ahora, nos dice la palabra de Dios que Dios quiere que seamos uno, como Él y el Padre son uno, pero uno en doctrina, uno en conocimiento, uno en verdad. No que nos unamos
pero que dejemos la palabra de Dios a un lado. Y eso es lo que lamentablemente está haciendo este Consejo Mundial de Iglesias. Antes se llamaba la Alianza Cristiana. Antes de esto, quiero leer lo que dice la revista Times. Esta revista es dada o hecha en Estados Unidos. Dice: el poder unido de los Estados Unidos y el papado fue justamente lo que hizo caer al comunismo en Europa. Dice que el poder unido de los Estados Unidos y el papado, poder político y poder religioso en este caso, hizo caer a el comunismo en Europa. Por eso y por estas cosas es que ellos quieren unir, hacer una coalición de iglesias donde puedan unirse todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, de corte cristiano, con la iglesia católica también apostólica y romana, dejando algunas doctrinas que tienen en desacuerdo y basándose en las doctrinas que tienen en común en este caso. Nos dice la revista Sunday de Estados Unidos también: es el propósito de la iglesia, o más bien de la alianza para el Día del Señor. Hay un evento que se llama la Alianza para el Día del Señor. Dice que es el propósito de la alianza para el Día del Señor. Recordemos que cuando ellos dicen el Día del Señor están hablando del domingo. Dice: es el propósito de la alianza para el Día del Señor establecer el primer día de la semana como día de reposo. ¿Cuál día de la semana? El primer día de la semana, el domingo. Establecerlo como día de reposo, de adoración y de renovación espiritual, derecho inalienable del pueblo americano. Lo que quiere esta alianza de iglesias es establecer el domingo como día de reposo obligatorio. Que todas las personas tengan que adorar, tengan que ir a la iglesia, que no pueden trabajar, que no pueden hacer nada que no sea o no tenga que ver con adoración el día domingo. Revista Sunday dice: la Alianza para el Día del Señor en los Estados Unidos fue fundada en el año 1888. En ese año los representantes de las 6 principales denominaciones, en este año estamos hablando de la presbiteriana, la metodista, la bautista, la luterana, la episcopal y la anglicana. Dice que en este año, está hablando de 1888, en ese año los representantes de las 6 principales denominaciones protestantes se reunieron en Washington, D.C. y organizaron la Alianza para el Domingo. Alianza para el Domingo. Esta alianza es la organización nacional cuyo único propósito, dice cuyo único, no tiene más que ese propósito, cuyo único propósito es mantener y cultivar el primer día de la semana como día de descanso, de oración, de educación y renovación espiritual. ¿Cuál día? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el día domingo. Se quiere establecer como día de descanso obligatorio. Mientras pasa esto acá en América, en los Estados Unidos específicamente, que nos dice la revista Rerum Novarum allá en Europa, una revista católica. En este caso está hecha por Juan Pablo II en el aniversario del Papa León XIII. Nos dice Juan Pablo II, es el que escribe acá, dice: todos los seres humanos tienen el derecho de adorar a Dios libremente. El Papa Leo XIII, hablando el Papa Pablo II de Leo XIII, dice: el Papa Leo XIII afirma el derecho que tiene el ser humano de un día de descanso para que la gente pueda volver a sus pensamientos a las cosas celestiales y adorar a Dios. Es un derecho inalienable de todo ser humano. No podemos quitar este derecho que está en un mandamiento. Ahora, ¿está realmente en un mandamiento? El mandamiento dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. No dice el día domingo, dice el día sábado, pero ellos toman el día domingo como el día del Señor. Dice, acá hablando Juan Pablo II, no podemos quitar el derecho que está en el mandamiento. El mandamiento dice: 6 días trabajarás, dice él, y el 7º será descanso, como lo dice correctamente en la Biblia. Pero sigue diciendo: es algo que Dios mismo estableció para la raza humana y consecuentemente es la obligación del Estado, poder político, garantizar al ser humano el ejercicio de esta libertad. Es la obligación del Estado colocar leyes por las cuales se respete este derecho del ser humano a reposar el 7º día conforme al mandamiento. Está hablando de poner leyes que obliguen al ser humano a reposar el 7º día, que para él es el domingo, no el sábado, aunque usted y yo sabemos que es el sábado.
Sigue diciendo, el domingo fue establecido por Dios para que su pueblo repose y adore al Creador. O sea, toma citas de la Biblia y las adecua a su pensamiento del sábado al domingo. Dice, el domingo fue establecido por Dios para que su pueblo repose y adore al Creador. Es un derecho de todo ser humano poder adorar a Dios y respetar el descanso dominical. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II. En este aspecto debemos de preguntarnos si las leyes actuales y las prácticas de los países industrializados y las sociedades mundiales aseguran en nuestros días el ejercicio de este derecho básico al reposo dominical de todo ser humano. Y dice, al mirar las naciones nos damos cuenta de que hay muchas que hoy se llaman industrializadas, que no están dando este derecho. Es la obligación de cada estado garantizar este derecho del ser humano. ¿Cuál es la obligación de cada estado? Garantizar. ¿Y cómo se garantiza este derecho si es una obligación? Por medio de leyes. O sea que lo que pide la alianza en favor del séptimo día, en favor del día de reposo, para ellos el domingo, y lo que pide también la Iglesia Católica a través del Papa Juan Pablo II, pero también lo hizo a través de Benedicto y lo hace ahora a través del Papa Francisco, es que quieren que los estados, los países pongan leyes en sus constituciones que obliguen a todo ser humano a guardar el domingo como día de reposo, como día del Señor. Ahora bien, si usted se pregunta, ¿estará la gente de acuerdo en esto? Todas las iglesias hoy en día, mi hermano y hermana, guardan el domingo como día del Señor, entre comillas hablando, pero guardan el domingo. Usted ve las iglesias católicas, evangélicas, protestantes, luteranas, asambleas de Dios, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, todas estas iglesias de corte cristiano guardan el domingo. O sea, cuando ellos se den cuenta y vean estas leyes que ya se están pasando por televisión y por muchos lugares, usted solamente prende el televisor y ve hablar al Papa Francisco y se da cuenta de que él habla de un descanso para el bien de la familia y muchas cosas de esas, se da cuenta de que están ya tratando de introducir esto y de ver de que es un derecho de los países, pero la Biblia, la palabra de Dios dice el sábado, no el domingo. O sea que eso va lamentablemente contra la ley de Dios. En este momento, cuando sean obligadas las personas a trabajar el sábado y a guardar el domingo, ¿qué día va usted a guardar? ¿Va a obedecer a Dios como dice su palabra o va a obedecer al hombre y a la coalición de iglesias que quieren establecer obligatoriamente un día? Dios tiene un día que es el día sábado, pero Él no lo obliga a usted por la fuerza a guardar el sábado. Usted puede guardar el día que usted quiera, pero el día del Señor es el sábado y sigue siendo el sábado. Sin embargo, esta coalición quiere obligar a las personas por medio de leyes a que guarden el sábado. Ahora bien, esto que estamos leyendo sobre el CMI, el Consejo Mundial de Iglesias, también hay un Consejo Nacional de Iglesias, la coalición de iglesias, la alianza para el día domingo, y lo que quiere hacer también la Iglesia Católica Apostólica Romana de imponer un día domingo. Esto no es ahora, sino que ha sido desde hace mucho tiempo también. Por eso también vemos en la historia que nos habla de unas leyes que se llaman las leyes azules. Las leyes azules son leyes puritanas severas o leyes religiosas. Y vemos también, mi hermano, que la historia nos dice que en los inicios de este país, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica, en sus inicios ya los peregrinos, ya los colonos en ese tiempo, que eran de corte protestante, de corte cristiano, quisieron poner leyes, o pusieron más bien leyes en favor de que la persona debía de guardar el domingo como día del Señor. Y quiero leer algunas de estas leyes. La primera ley en favor del domingo, o sea, en este caso la primera ley dominical, que no es nuevo, es algo que ya se ha dado anteriormente. De hecho, durante los 1260 años de hegemonía papal, habían leyes dominicales. En el tiempo Constantino, año 321, se dio la primera ley dominical que obligaba a las personas a guardar el domingo como día del Señor, en contra del mandamiento de la Biblia. Pero nos dice que en 1610 se da la primera ley dominical en el estado, más bien, o en la colonia, porque en este tiempo era colonia, en la colonia de Virginia, en 1610, la primera ley dominical. Dice así: 1610,
leyes y órdenes divinas, políticas y marciales para la colonia de Virginia, establecidas por Sir Thomas Gate, caballero y teniente general, el 24 de mayo de 1610. ¿Qué nos dice? En 1610, la primera ley dominical de América surge en el estado de Virginia y requería que cada hombre y mujer irá por la mañana al servicio divino, a los sermones predicados en el día de reposo, o sea, el día domingo para ellos, al catecismo. Aquellos que sigan trabajando en domingo y que no asistan a la iglesia serán castigados. Ahora, si rompía la ley o si quebrantaba la ley, era castigado. Dice, primera falta en caso de que rompiera la ley, a pena de perder su puesto y toda pensión de la semana siguiente. Segunda falta, a pena de perder a la segunda pensión ya mencionada y además de ser azotado. Tercera falta, se castigará con la muerte del ofensor. Entonces habían 3 oportunidades. A la tercera oportunidad que siguiera quebrantando la ley de no guardar el domingo como día del Señor, entonces era condenado a muerte en la tercera oportunidad. ¿Sabía usted, mi hermano y mi hermana, que estas leyes azules aún están en la Constitución, allá en los libros en el estado de Virginia? Aún están ahí, nunca han sido quitadas. Ahora, una ley religiosa es inconstitucional en Estados Unidos porque está separado el estado de la iglesia, pero aún están allá. Entonces, muchos otros estados también tienen estas leyes azules puestas en vigor y están en los libros de leyes en los Estados Unidos, en varios estados, aunque no están en vigencia, pero ahí están. Se le llama leyes azules. Vamos a tener el canto. Después del canto seguimos con el tema y con las leyes azules. Consuelo y
dominicales y estamos viendo que hay varios movimientos que se están alistando, que se están uniendo para poder establecer leyes dominicales obligatorias en el mundo, primeramente en el mundo cristiano y después en todo el mundo, pero leyes cristianas obligatorias donde lo obligan a usted y a mí a guardar ese día, el día domingo, un día que no es puesto por Dios, sino un día que es puesto por el hombre como día de descanso, como día de adoración. La palabra de Dios dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. El hombre dice el día domingo. Usted, mi hermano y mi hermana, tiene que decidir qué día va a adorar a Dios. Si en el día que Dios establece en su palabra, como lo dice su palabra, o en el día que el hombre está imponiendo, en el día que el hombre está diciendo. Algunos dirán, bueno, cualquier día es lo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Pero vemos también, mi hermano y mi hermana, que esas leyes dominicales no son de ahora, ya han estado establecidas en el pasado, históricamente hablando. Sin embargo, ahorita, aunque están en las leyes, en los Estados Unidos, por lo menos en varios estados, ahí están, pero no están vigentes, pero ahí están. Vimos la primera ley dominical que se da en el año 1610 en el estado de Virginia, donde en la tercera falta había un castigo de muerte al que incumplía esta ley. La colonia de Massachusetts, 1650, también se dan leyes dominicales. Dice la ley allá en la colonia de Massachusetts, cualquiera que profane el domingo haciendo trabajo servil o dedicándose a los deportes pierde el derecho de comprar o vender y será multado con 10 chelines o azote público. Ley en la colonia más bien de Massachusetts, 1650. Colonia de Maryland, 1692. Dice, siendo que la santificación y el guardar el día del Señor, normalmente llamado domingo, ha sido estimado como algo valioso para el pueblo, para dedicarse a la adoración al Dios Todopoderoso, al honor que debe su nombre, sea establecido como ley en el estado de Maryland, que después de esta publicación de esta ley, una persona o personas que vivan dentro del estado no podrán hacer trabajo corporal o ningún tipo de ocupación secular en el día domingo. Solamente se permiten trabajos de misericordia. Primera falta, el que profane o abuse del día del Señor será castigado públicamente. Segunda falta, no podrá comprar ni vender por un mes. Tercera falta, se castigará con la muerte del ofensor. Entre el año 1692 y 1715, cuando esta ley estuvo en vigencia, 17 personas fueron condenadas a muerte en el estado o en la colonia de Maryland por transgredir el domingo como día del Señor. Hubieron personas también condenadas a muerte. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe establecer leyes de carácter religioso, por lo que para poder hacerlo se debe hacer una unión entre la iglesia y el Estado y se debe quitar esa pared de separación. Sin embargo, vemos que estas leyes están aún en los libros, aún en la Constitución, aunque no están en vigencia. Y esto viene de nuevo para el mundo. Por eso Dios, mi hermano y mi hermana, nos envía para poder estudiar estas cosas y para que usted esté preparado, para que sepa usted qué decisión debe tomar. Si decide seguir a Dios conforme al mandamiento que da su ley o seguir al hombre. Usted es el que tiene que decidir. Recuerde que la palabra de Dios dice que no te afanes por comida ni por bebida. Porque muchos dicen que el trabajo y que muchas cosas, pero la comida, la bebida y todo lo que hacemos nos lo da Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Vea lo que nos dice la alerta número 23 de la alianza para el día del Señor. Eso se introduce después de un estudio de Levítico capítulo 26. Dice la razón por la que los Estados Unidos está siendo castigada con tantos desastres naturales y porque los hijos de nuestro suelo han sido muertos más que cualquiera otra nación es porque hemos dejado el mandamiento de Dios. ¿Por qué dicen que es la razón de tantas muertes y tantos desastres naturales? Es porque nos hemos alejado de los mandamientos de Dios.
Dice las sequías, inundaciones, los cambios bruscos en la temperatura, la falta de cosecha, todo esto está en las noticias y todo es el resultado de que hemos dejado de lado el mandamiento de Dios. Hasta que volvamos a cumplir con el mandamiento de Dios, no cesarán las desgracias de nuestra nación. Es la responsabilidad del gobierno federal, empujado por el pueblo de Dios, establecer leyes que hagan cumplir obligatoriamente la observancia del día de reposo para todos los ciudadanos. Aquí se refiere a domingo. Y también los extranjeros que moran dentro de nuestra gran nación. Después de 6 días de labores, los términos del cuarto mandamiento requieren descansar el séptimo día. Así lo dice la Biblia. Pero ellos se refieren al domingo. O sea, quieren imponer leyes religiosas, en este caso una ley dominical que obligue a guardar el domingo, porque dicen ellos que la causa de los desastres, de las muertes, de las guerras, de la crisis financiera es que se han alejado de los mandamientos de Dios. Y ahora, para poder contrarrestar esto, se quiere poner el domingo como día del Señor. Asociación de iglesias afiliadas a la Alianza para el Día del Señor. Escuche, por tercera vez traemos a nuestra atención, no para discutir, porque como nación estamos sufriendo de muchas maneras económicamente y con desastres naturales, porque nuestra nación no ha hecho cumplir las leyes de Dios respecto al día de reposo. La ley de Dios declara que nadie debe de trabajar el día de reposo, ni tú, ni tu hijo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Toman versículos de la palabra. No es la responsabilidad de un grupo particular de personas, no es la responsabilidad de una iglesia, sino que es la obligación del gobierno establecer leyes de descanso dominical obligatorias y proclamar el día domingo para que se observe uniformemente a lo largo y ancho de nuestra gran nación. Nuestros padres pioneros hicieron esto. A través de las leyes de las colonias establecieron el domingo como el día de reposo obligatorio y Dios bendijo y prosperó esta nación. Hoy en día el domingo no se guarda en nuestra nación y esta es la causa por la cual Dios está enojado y envía los desastres naturales y económicos que están viniendo sobre nuestra nación. ¿Por cuál causa? Dicen ellos, porque no se está guardando el domingo como día del Señor. Si nosotros como nación no volvemos a cumplir los mandamientos de Dios, el desastre económico será inminente. La depresión que estamos viviendo es prueba de que Dios no está con su pueblo. La oposición al domingo debe de cesar. Si queremos salir de la depresión económica, debemos de cumplir el mandamiento de trabajar 6 días y reposar el día séptimo, y esto debe ser establecido como ley de nuestra nación por el gobierno de los Estados Unidos. Es responsabilidad del gobierno decretar el establecimiento de una observancia uniforme de 6 días de labor seguida por el séptimo día de reposo y así cumplir en conformidad con el mandamiento de la palabra de Dios. Es la obligación de nuestro país a través de los líderes gubernamentales establecer esta ley obligatoria en toda la nación, tal cual lo hizo nuestra nación al iniciarse y como Dios la bendijo. Ya le hicimos saber esto en la alerta 23, la que acabamos de leer, que Dios ha despertado los fuegos del desastre económico. El colapso de nuestra economía y la falta de trabajo seguirán en aumento y finalmente vendrá la caída del banco de valores hasta que todas las operaciones financieras caigan en ruinas. Esto no se detendrá, dicen, no se detendrá a menos que nuestra nación regrese otra vez para cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando la autoridad civil establezca leyes estrictas de la observancia del domingo como día de reposo, entonces Dios podrá levantar el castigo sobre nuestra nación. ¿Quién escribe esto, mi hermano y mi hermana? Esto lo escribe la Alianza de Iglesias en favor del día de descanso o del domingo como día de descanso. Las iglesias están pujando. Están haciendo todo lo posible para que los gobiernos establezcan una ley dominical obligatoria y le echan la culpa de que el pueblo, de los desastres, de la crisis, de los problemas financieros, a que el pueblo no está guardando los mandamientos de Dios, en este caso el día domingo como día del Señor. Entonces quieren establecer el día domingo como día obligatorio, o más bien quieren que el gobierno establezca y obligue a todas las personas a descansar el día domingo y que se guarde como día del Señor. Esto lo hace
la unión de iglesias evangélicas, donde están casi todas las iglesias a las que usted puede ver y a las que muchos asisten. Iglesias evangélicas, protestantes, menonitas, bautistas, metodistas, todas están metidas dentro de este gran saco que se llama el CMI o se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, ¿cómo surge la gran apostasía contra el domingo? Y es importante que usted pueda poner atención a esto. Esto también está escrito en la alerta 23 de la Alianza para el Día del Señor, que es escrito por la Alianza de las Iglesias en favor del domingo. Vea lo que dice, y esto lo dicen ellos. Dice: desde los días de los padres peregrinos, cuando las colonias se formaron en el continente americano, la observancia del día de reposo, el domingo, como día sagrado, se hizo cumplir estrictamente a través de la historia de nuestra gran nación. Y hasta mediados del siglo XIX, tanto por consentimiento como por leyes gubernamentales, el domingo se guardaba y se reconocía universalmente como el día del Señor por los cristianos y los no cristianos por igual. Pero todo esto cambió. ¿Qué pasa? Hasta mediados del siglo XIX, las transacciones y el trabajo secular no eran permitidos en el día primero de la semana. Todos los cristianos, guiados por el Espíritu Santo, guardaban el domingo como santo al Señor, trabajando 6 días y reposando el 7º día, tal cual lo enseña el mandamiento. El mandamiento lo que enseña mi hermano y mi hermana es que el sábado es el 7º día, el día del Señor, no el domingo. Sin embargo, ellos lo ponen como si fuera el domingo. Sigue diciendo: pero a mediados del siglo XIX surgió la apostasía en contra del domingo. ¿Cuándo surge la apostasía? A mediados del siglo XIX, 1800 y algo. Se levanta una iglesia que comenzó a enseñar que no es el domingo el día de reposo que Dios santificó, sino el sábado. Dice que a mediados del siglo XIX se levanta una iglesia que enseña lo contrario a lo que ellos estaban haciendo. Porque esta iglesia, mi hermano y hermana, que se levanta, es una iglesia que estudia la Biblia y que se da cuenta que el cuarto mandamiento es: acuérdate el día sábado para santificarlo y no el día domingo. Comienza a predicar sobre esto, pero dice: se levanta una iglesia que comienza a enseñar que no es el domingo el día de reposo que Dios santificó, sino el sábado. Esta iglesia fue organizada oficialmente en 1863. Una mujer considerada como profeta y mensajera de Dios por los adventistas del 7º día comienza a escribir, y sus libros fueron diseminados por esta gran nación. En estos libros se presenta que el domingo es la marca de la bestia y que el día de Dios es el sábado. La intensificación de la apostasía ha sido desde entonces y ha ido en aumento porque el adversario ha sembrado un espíritu de discordia, destruyendo la unidad que teníamos todas las iglesias con respecto al domingo. Todas las iglesias guardaban el domingo, pero ahora se levanta una iglesia, la iglesia adventista del 7º día, que comienza a predicar la Biblia tal y cual es y que dice y enseña que el sábado es el verdadero día del Señor. Y muchas personas que estudian, que no se quedan con lo que le dicen sus pastores, comienzan a estudiar y comienzan a aceptar el mandamiento de Dios como el sábado, el día de guardar, y no el domingo. Pero ellos le echan la culpa a estas personas por la crisis, por los desastres, por las guerras y por todo lo que acontece en los Estados Unidos. Sigue diciendo: el domingo nacionalmente era observado como el día del Señor y nadie lo discutía. Pero desde que surgió la iglesia adventista del 7º día, ahora la gente pone en tela de juicio cuál es el día de guardar. Los adventistas del 7º día continúan propagando este concepto erróneo, y esta es la causa principal por la cual el domingo es desechado hoy en día. Dicen que esta es la causa principal. ¿Será porque la Biblia lo dice? Nosotros, dicen ellos, la alianza de iglesias en favor del domingo, nosotros sostenemos que el mandamiento que requiere la observancia del 7º día, después de 6 días de labores, se guarda perfectamente al guardar el domingo. Sostenemos que los sabatistas están en un error. Es verdad que el sábado era el día de guardar en la ley antigua, pero bajo la nueva ley, el día de reposo ha sido en honor a la resurrección de Cristo, y este es el domingo. Sostenemos, dicen ellos, que la apostasía sabática es responsable del menosprecio del domingo como día de reposo en esta nación. Sostenemos que son los adventistas los responsables de las calamidades que están viniendo sobre esta nación, y hasta que esta apostasía no sea aplastada, no cesarán los juicios de Dios sobre esta nación. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, aplastar esta apostasía. Y cuando ellos dicen que se ponga una ley dominical,
Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, es más, la mayoría de cristianos de todas las iglesias, llámese evangélicas, protestantes, metodistas, bautistas, van a seguir guardando el domingo como día del Señor. Pero va a haber un grupo de personas que ese grupo va a estar en contra de esto, porque la Biblia dice, acuérdate del día sábado. Ahora, ¿cuál es la manera de que se acabe esto? Según ellos, dicen que hay que aplastar esta apostasía. O sea, poner leyes dominicales, y el que no guarde la ley dominical, o sea, los que guarden el sábado como dice el Señor, van a ser juzgados, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados, van a ser hasta muertos, porque nos dice Apocalipsis capítulo 13 que engaña y que hace matar. ¿A quién va a obedecer usted? Va a obedecer y va a guardar el domingo como dice el Señor porque las leyes lo dicen, porque el hombre lo dice, o va a guardar el sábado como dice el Señor porque Dios lo dice, aunque venga persecución, aunque venga cárcel, aunque venga la muerte misma? Recuerde que Dios al final de cuentas es lo que nos va a, o es el que nos va a sostener en este caso. ¿Qué es lo que agita entonces a la gente para introducir una ley dominical? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son, qué es lo que dicen ellos que es la causa para poner una ley dominical? Una, los crímenes que se dan en todo el mundo. La violencia. Dos, la crisis económica. Tres, las catástrofes o desastres naturales. Cuatro, los líderes religiosos que empujan al gobierno para que ponga una ley dominical. Y cinco, los milagros también. Milagros o falsos milagros, que de esto vamos a hablar también en otro tema. Falsos milagros que hacen creer a la gente que son de parte de Dios, cuando la Biblia dice que no son de parte de Dios. Porque también el enemigo de las almas, Satanás, dice que hace caer fuego del cielo. Y dice que engaña a los moradores de la tierra, engaña a muchas personas. Vea lo que nos dice el Papa Juan Pablo II, que escribió hace poco también. En su carta Deis Domini, o Día Domingo, Día del Señor, 1998, dice, por medio del descanso dominical. Vea lo que dice, las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar una justa dimensión. Las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y el diálogo más severo su verdadero rostro. ¿Cuándo? Con un descanso dominical. El Papa Juan Pablo II estuvo promulgando, estuvo hablando, estuvo promoviendo un descanso dominical, igual que lo hizo Benedicto, igual que lo está haciendo ahora Francisco. Vea lo que dice el Papa Francisco. Dice, los domingos son un regalo de Dios. 18 de enero del 2015, dice el Papa Francisco, un día de reposo y de oración cada semana son sagrados. El domingo es un día que la familia puede disfrutar los unos de los otros y no ser esclavos del trabajo. La obsesión del beneficio económico y la eficiencia técnica pone a los ritmos de vida en riesgo. Los momentos de descanso, especialmente en domingo, son sagrados porque hallamos en ellos a Dios. La Eucaristía dominical trae a nuestras celebraciones cada gracia de Jesucristo, su presencia, su amor, su sacrificio, su manera de formarnos en una comunidad y su forma de estar con nosotros. También el Papa Francisco vemos que está promoviendo el día domingo como día del Señor. El mandamiento, mi querido hermano y mi querida hermana, es claro. Dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo guardó el sábado. Lucas capítulo 4:16 nos dice que iba a la sinagoga todos los sábados conforme a su costumbre. Vemos que María, la madre de Jesús, aún después de la muerte de Jesús, no va el sábado a la tumba, sino que va hasta el domingo, porque ella también estaba guardando el sábado. Vemos que después de la muerte de Cristo, aún los apóstoles, Pablo, Pedro y los demás, siguen guardando el sábado como día del Señor. Pero llega el tiempo, mi hermano y mi hermana, en que el domingo es establecido no por Dios, sino por el enemigo de las almas, Satanás, a través de personas. Primero con Constantino y después va el domingo más bien, extendiéndose como día del Señor. Cuando hoy en día todos los cristianos, y cuando digo todos estoy hablando de la mayoría, guardan el domingo hoy como día del Señor, heredando esta doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero Dios hoy
trae un pueblo a recordarnos que debemos de ir a la palabra de Dios y a recordarnos que la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos dice qué es verdad y qué es mentira. ¿Cuál es el día del Señor? La Biblia dice el sábado. ¿Qué día está dispuesto usted a guardar? El día que dice el hombre, el domingo. Llámese el Papa, llámese los líderes de la iglesia evangélica protestante. ¿El día que dice el hombre o el día que dice Dios a través de su palabra? Los invito, mi hermano y mi hermana, a que podamos comenzar, si no lo está haciendo, a guardar el día sábado como el día del Señor, y a que estudie la Biblia para que usted pueda darse cuenta cuál es realmente el día del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.